que es x por el seno del logaritmo neperiano. Digo, madre mía, vale. Seno, vale, muy bien. En el intervalo, bueno, abierto por aquí, o sea, el 0 no entra, y hasta e elevado a 2pi, cerrado. El e elevado a 2pi entra en ese intervalo. Halle de forma razonada el valor exacto de las abscisas, o sea, solamente las x, de los puntos de corte con el eje OX. ¿Vale? Bueno, pues entonces, bien, puntos de corte con el eje X, la y tiene que ser 0. Entonces 0 igual a x por el seno del logaritmo neperiano de x. Entonces, bueno, esto está factorizado, bueno, es un factor y aquí otro factor. Cuando este factor sea 0, ¿vale? Pues bueno, cuando x es 0. Claro, pero 0 no está dentro del dominio. Vale, pues entonces 0 no pertenece al dominio, no lo teníamos en cuenta. Y ahora cuando el seno del logaritmo neperiano de x sea 0. Entonces ahora sí que esto me va a hacer pensar, porque yo, pues no hemos hecho hasta ahora nunca el seno del logaritmo neperiano de x. Vale. Entonces vamos a pensar, a ver, pues cuando esto sea 0, o, bueno, también puedo pensar puedo escribir logaritmo neperiano de x igual a arcoseno de 0, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿eh? Eso no lo he escrito ahí, pero creo que se entiende, ¿no? O sea, decir, despejo lo de dentro, logaritmo neperiano de x igual al arco seno de 0. ¿Y cuál es el arco cuyo seno es 0? Pues el seno es 0 en 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, cada 180 grados. Sí. Y menos pi, menos 2pi por ejemplo. También. Ahí, ¿vale? Englobamos todo en npi. ¿Vale? Menos pi, tal y cual todos, en npi. Dices, bueno, pues yo tengo aquí, bueno, pues eso, 0, pi, 2pi y también lo que dices, ¿no? Menos pi, todos esos, ¿vale? Y eso entra en intervalo, por ejemplo. Entonces ahora voy a ver, o sea, entonces ahora yo he cogido, ¿veis? He cogido unos poquitos. He cogido el 0, el pi, bueno, el 0 y el pi, y bueno, npi ahí que engloba todo, ¿no? Npi. Bueno, entonces ahora voy a buscar los valores de x que cumplen esto y que están dentro de mi intervalo. Dentro de mi intervalo que es el 0 elevado a 2pi. ¿Vale? ¿Sí? Venga, pues entonces el primero, vamos a probar el logaritmo neperiano de x igual a menos pi. Que no lo he hecho ahí, pero para que veamos que no está en el intervalo. Entonces, elevo las dos cosas y x elevado a menos pi. He elevado a menos pi. He elevado. Ahí va. Está entre. Es que Está. es que no es una solución. Pues ¿Se me ha colado? No, pero el libro también. Y el libro también. Bueno, pues entonces vamos a ver si el libro elevado a menos pi. Sí, pero he elevado a mogollón. A ver, todos los negativos, tú. Un segundo. Pero no es una cosa. Vale, un segundico. Necesito un poco de silencio. F de x por el seno del logaritmo de x. En ese intervalo, x. Puntos de corte con el eje x. Vale, entonces esto que esto salga a 0. Entonces, he elevado al seno, he elevado a menos pi x. Entonces queda el seno de menos pi. Menos pi queda 0. Venga, qué fuerte, tú. Qué fuerte. Qué buena madre. Salen más valores. Salen nada más. Salen infinitos valores. Salen infinitos valores. ¿Cómo es? X por... Sí.
¿Cómo? Ahí va, no he copiado bien la función. ¿Cuál es nuestra función? No es x. ¿Y a mí por qué no me sale como a ti? Ah, igual la tengo en grados, un segundito, que el otro día en la clase... Ahí va, no sé qué he hecho aquí. Sí, es que estaba a la escala, sí. Tiene infinitos, tío, qué bueno, macho. Mira, 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 mira. ¡Hey, shit! ¡Oh, my God! ¿Really? Es guapo esto, ¿eh? ¿No estás llorando, Juan Pablo? Yo estoy emocionadísimo. Mira, 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 mira. Oye, ojo, esto. ¿Tú esperabas este momento en nuestra vida? Oye, pues nada, es una función que efectivamente tiene infinitos puntos de corte con el eje X. Guapo, ¿no? Vale. Entonces, efectivamente, yo no le he hecho mucho caso, ha dicho Pelayo, bueno, los negativos también. Sí, los negativos también, claro que sí, los negativos. Entonces, claro, he probado el menos pi diciendo, bueno, pues no saldrá algo que no con... Pues efectivamente, x igual a elevado a menos pi. Pero también he elevado a menos 2pi y he elevado a menos 3pi. Y entonces, no son valores negativos. Son valores, porque negativos no puede ser x. Son valores muy pequeños. Y cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. ¿Sí? Y efectivamente, ¿no? Pues uno va haciendo aquí zoom y va viendo puntos de corte cada vez más pequeños. Bueno, pues... Ay, aquí se ha quedado tan a gusto, oye. Vale, bueno, pues nada, está mal este problema, sí. ¿Ok? Hay infinitos puntos de corte, ¿vale? Que están ahí, habría que ponerlos todos n, con una n y ya está, ¿vale? ¿Ok? ¿Dónde está la tiza? Y lo mismo con ese apartado. Y lo mismo, claro, sí, pues claro, si luego me están preguntando crecimiento y decrecimiento, pues ya hemos visto, ¿no? Hacemos zoom y entonces va cambiando de crecimiento, entonces va cambiando totalmente, por lo tanto, en cuanto a crecimiento y decrecimiento también está mal, ¿vale? Habría que poner todo en función de n, ¿ok? Habría que poner todo en función de n. Bueno, pues sí, pues tiene un poquito más de tela y encima está mal, ¿vale? Tiene tela y está mal el problema. Ok, bueno, pues ya está, pero lo hemos una función peculiar, ¿vale? X, una función peculiar, ¿vale? X por el seno del logaritmo pleno de X. Mola. Bueno, pues entonces vemos la curvatura ahora, ¿no? ¿En qué problema tenemos la curvatura o en cuál tenéis? 36. 33. Venga, vamos a por el 33. Vamos a por el 33. Y... Venga, vamos allá, rápido, vamos. 55, 49, 40 y 33. Vale, entonces el 33 dice... Espera, esto vamos a cerrar. 33 dice... Entonces, considera la curva definida por esta ecuación f de x elevado a menos 2x para x menor de 0, para x negativos. Bueno, también se convierte en positivo, tal y cual.
halle las coordenadas del punto de inflexión y justifique por qué se trata de un punto de inflexión. ¿Vale? Vale, entonces, sí, Juan. Ah, estáis ahí pendientes. En la primera evaluación sí lo hice, ¿no? No al final. Vale, sí, como tengo en la cabeza que es lo mismo hacerlo entre las evaluaciones que al final, pues que me da igual. Pero, bueno. Bien, lo que pasa es que queréis más en las evaluaciones para que vaya redondeando cada vez más. Redondee en la primera, redondee en la segunda y redondee en la tercera. Y no redondee solamente una vez. Oh, es que la vida es así. Es para verlo, sí. Los demás profesores, como no se dan cuenta, ¿no? Los demás profesores les da igual. Pero te ha gustado, ¿eh? Hombre, claro. Pero yo lo que haré es redondear hacia abajo siempre. Todas hacia abajo. Y así me diréis, no, aplique el 1,2 al final del curso, por favor. Bueno. 1,2 en la evaluación y luego en la media también 1,2 también. O 1,5 también. Bueno, va. ¿Estamos ya? Va. Entonces, bueno, pues no me acuerdo. Así. Entonces, hago la primera derivada. La derivada de e elevado a algo es igual a e elevado a algo por la derivada de ese algo. Elevado a algo por la derivada de ese algo, que es menos 4x. Bien, pero no me piden nada de crecimiento y decrecimiento, me piden con la curvatura. Hago la segunda derivada. Aquí me encuentro ya un producto. Por lo tanto va a ser la derivada de este, aquí, ¿vale? Este por menos 4x. Por menos 4x, por lo tanto, al cuadrado. Y más el primero sin derivar por la derivada de este, que es menos 4. Entonces, bueno, ahora se trata un poco de, de sacar factor común, ¿vale? Este de aquí. Y luego, pues eso, 16x cuadrado menos 4 de aquí. Entonces, igual a 0. Esto no se hace 0 nunca. Es una exponencial. Esto nunca se hace 0. Y en cambio esto de aquí sí. Lo igualo a 0 el segundo factor y me da más menos 1/2. 1/2 y menos 1/2. Entonces, bueno, pues a todo esto, x negativo, por lo tanto, pongo el 0. Esto es vital, ¿eh? Es vital. Siempre las condiciones de contorno, las condiciones de inicio del problema, las condiciones. Entonces, pongo el 0 y por aquí no hay función. Siempre pongo aquí unas rayas así para no equivocarme. Ahí no hay función. Entonces, no tengo que tener en cuenta el x igual a 1/2. No tengo que tener en cuenta el x igual a 1/2. Tengo que tener en cuenta el x igual a menos 1/2, que está aquí. Y entonces ahora estudio el signo de la segunda derivada, veo que esto es positivo y esto es negativo, por lo tanto hay aquí un punto de inflexión. En el menos 1/2, algo. Ese algo ya sabemos que lo calculamos en la función original. ¿Vale? Entonces vamos con un menos 1/2 al cuadrado, pues 1/4 por menos 2, pues menos 1/2, elevado a menos 1/2. ¿Vale?
¿Qué tal? Bueno, no hay problema, ¿no? Es un problema como, así como estándar, ¿no? Asible, sí. And what's more? ¿Cuál era? 33, siguiente. ¿El 45 o el...? Vale, 45. 87. Vale, pues 45. 45. Y es. Vale, entonces el 45 dice... 45 dice, el diagrama que aparece a continuación muestra un dibujo aproximado de f', la función pendiente de la curva f de x. Importante este problema. Importante, ¿vale? Ya vamos a empezar a pedalear, a pensar. Es decir, esta no es la función original. Esta es la función derivada. ¿Vale? Entonces, dibuje aproximadamente en los mismos ejes de coordenadas la curva f de x, sabiendo que pasa por el 0, 0. O sea, el único dato que me dan la función original es que pasa por el 0, 0. Vale, pues venga, atentos al cursor y a lo que voy a comentar, porque los comentarios es la primera vez que voy a hacer un problema de estos. Es decir, esta es la primera derivada. Por lo tanto, ¿qué me está dando? Si esta es la primera derivada, ¿qué información me está dando? Pues me está hablando del crecimiento de crecimiento. Empieza la función en el 0, 0 y me está diciendo, por aquí, la primera derivada es positiva, 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 cada vez menos positiva. Cada vez menos positiva. Por lo tanto, por aquí, en estos valores de aquí, la pendiente es muy grande, por lo tanto, la función está creciendo mucho. Luego crece menos, crece menos, crece menos, crece menos, crece menos, y llega a un punto donde no hay crecimiento, donde la primera derivada es 0. Ahí vemos donde está el cursor, la primera derivada es 0. Ah, pero luego vuelve a crecer, luego otra vez positivo. Entonces, ¿este punto qué tipo de punto es? Es un rellanico. Es un rellanico. ¿Vale? Entonces, es una función que va a empezar en el 0, 0. Mirar ahora mi cursor. Pues va a ser así, va a crecer. Bueno, la verdad es que lo tenemos aquí, pero bueno. ¿Vale? Empieza en el 0, 0. Crece, 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 subo hasta donde me dé la gana. Es que subo hasta donde me dé la gana. Porque no me han dado más que este dato de la función original, que f en 0 es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo subir la función hasta donde me dé la gana. ¿Vale? Entonces, ¿y con qué curvatura? Bueno, también me da igual la curvatura. No tengo ahora mismo... Hombre, a ver, sí, podía pensar algo la curvatura. Pero bueno, no voy a pensar la curvatura. Luego pienso la curvatura porque si no, no vamos a liar mucho, ¿vale? Es decir, la función original para mí empieza aquí, ¿vale? Le estoy dando esta curvatura, aunque me estoy tirando de la moto. Me estoy tirando de la moto, ¿vale? Luego, si queréis, pedaleamos sobre esa curvatura, si es así o no. Pero bueno, llega aquí, pendiente 0, y luego sigue subiendo. Este punto es el punto de inflexión, que es el 1 algo. El punto 1 algo. ¿Vale? Entonces lo mismo pasa... Luego hasta el punto 2. En el punto 2 sigue creciendo, 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 creciendo. Y pendiente 0 también. No. Tiene pendiente 0, ¿no? Sí, pendiente 0 sí. Sí. Tiene pendiente 0 esta función, pero no la original. O sea, esta función es la derivada. Esta es la derivada. La otra no. La otra no. ¿Será otro rellenico? Es un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Ajá. Ajá. Vamos a pedalear porque esto no... Juan, ¿tú qué crees? ¿Qué es ese punto de ahí arriba? O sea, ¿qué datos tienes de ese punto, Juan? ¿Qué datos tenemos de ese punto de arriba? El 2 algo, el 2 casi 3. ¿Qué información sacamos de ese punto? No mires la tarea, me da igual, mira ahí, o sea, me da igual la tarea. ¿Es un máximo de quién? De F', vale. Es un máximo de F', estupendo. Yo creo que eso todos estamos viendo. Es un máximo de F'. Bien, pero ¿me da un máximo de F'? ¿Me da alguna información sobre la función original
un máximo de f', me da una información sobre la función original. O me da sobre la siguiente función. ¿Tú, Pelayo, qué crees? De la función original. ¿A dónde vas? Ah, pensé que lo has sacado algo, bocata o qué. Ah, sí, ahí está la bocata. Ya. Ah, lo saqué, me saqué un bocata para coger fuerzas. A ver, este punto de aquí hemos dicho que era un rellanico. A ver, este punto de aquí, ¿por qué hemos dicho que este punto de aquí era un rellanico? A ver, Sari, ¿por qué hemos dicho que ese punto era un rellanico de la función original? Porque ese punto es un mínimo de la primera derivada. Ese punto es un mínimo de la primera derivada. ¿Y por qué hemos dicho? Esto es vital, ¿eh? Estamos viendo un problema que nos hace pensar y el BI le encanta hacernos pensar. Ese punto es un mínimo de la primera derivada, sí. Es un mínimo de la primera derivada. ¿Vale? ¿Y por qué hemos dicho antes que era un rellanico? ¿Eh? La pendiente es cero. Ah, mira, hayas hecho así con la mano, ¿verdad? ¿Y la de arriba también no es pendiente cero? Bueno, entonces también es un rellanico. Si te estás basando en eso para decir que es un rellanico, eso será un rellanico y aquello de ahí también. Pero seguramente no por el tono que estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, parece que esto es un rellanico, pero por otra razón. Gonzalo, ¿por qué esto es un rellanico? De la función original, ¿eh? Porque corta con el eje X. Entonces, ¿Y qué? la pendiente de la función original es cero. Entonces, como corta con el eje X, f aquí, en ese punto, f' vale 0, pero no así, no por esto. No porque la tangente a esta función sea 0, porque sea horizontal, no. Porque la primera derivada aquí toma el valor 0. Ahí toma el valor 0. En cambio allí no, ahí la primera derivada, aquí la primera derivada toma el valor casi 3. Casi 3. Entonces, f' aquí vale 0, f1 vale 0. Entonces, bueno, a todo esto, rellanico máximo o mínimo. La primera derivada es 0. La primera derivada es 0. La primera derivada es 0. No significa que sea rellanico. La primera derivada 0 significa que es o máximo, o mínimo, o rellanico. Xavi, ¿por qué hemos dicho que esto de aquí, ese punto de ahí es un rellanico? Y no es un máximo o un mínimo. Xavi y el resto, claro. O sea, todos. ¿Por qué? No, si corta con el eje X, f' es 0. Si esta primera derivada corta con el eje X, f' es 0. Y eso significa que es máximo, mínimo o rellanico. ¿Cómo distingo yo si es máximo, mínimo o rellanico? Juan Pablo, ¿sabes cómo distinguir? A ver, yo diría que como hemos dicho que asciende así, y luego después también asciende... No, pero ¿por qué hemos dicho eso? ¿Pero por qué hemos dicho que eso? nos tiramos de la moto. No, yo me he tirado de la moto en la curvatura. Eso vale. Pues, no sé. Porque la derivada es positiva, entonces crece. Entonces, si pasa, Porque la derivada es positiva a la izquierda y a la derecha de ese punto. el signo no cambia. Como la derivada, estamos hablando del punto 1, que es muy importante ese punto. Ahí la primera derivada es 0, sí. Pero observando esta función, veo que a la izquierda de 1, la primera derivada es positiva. Y a la derecha de 1, la primera derivada es positiva. Eso es lo más importante. Pero ¿y por qué? O sea, eso es lo que está diciendo. No estaba diciendo eso. Hombre, sí, le he dicho que... Bueno, pues lo estaba diciendo. Pero vamos, todos los que están aquí escuchando no has dicho eso. Pero da igual. No me voy a pegar, o sea, no me voy a pegar. Pero si quieres... No, es que has dicho... Bueno, es que otras veces se me olvida, pero ahora me acuerdo. Has dicho, es que la función crece y luego crece. No, he dicho, ahí ha dicho este asciende, entonces asciende. Y luego se asciende. No sé, tiene que ser rellanico, no puede ser máximo. Y sigue ascendiendo. Venga, aquí.
que estamos mirando esta función. ¿Yo por qué sé que asciende y luego asciende? ¿Por qué sé que asciende y luego asciende? ¿Por qué, Juan Pablo? ¿Por qué sé eso? A ver, no, pero ¿por qué? Porque en esa es positivo a la izquierda y positivo a la derecha. Eso es. Esa es la razón, no porque yo haya hecho. ¿Por qué yo he dibujado eso? Yo he dibujado eso porque la primera derivada a la izquierda es positiva, por lo tanto asciende, y la primera derivada a la derecha, también es positiva. Por lo tanto, también está creciendo la función. Entonces, como antes el puntito crece y después del puntito crece, y aquí la primera derivada vale 0, por lo tanto es un radianico. ¿Sí? Pero la razón es esa, no es la razón esa. Eso yo lo he escrito, o eso lo he dibujado yo, por eso. ¿Vale? Entonces, la función aquí crece, la función crece. Sigue creciendo, por lo tanto, rellanico, crece. Bueno, esto sigue creciendo, crece. ¿Pero aquello qué es? Desde luego que crece, ¿eh? La función crece, ¿sí o no? Porque si la primera derivada, o sea, en todos estos puntos, la primera derivada es positiva. Por lo tanto, la función está creciendo. La primera derivada es positiva, por lo tanto, la función está creciendo. ¿Sí? Pero ahora nos vamos a preguntar, ¿qué será aquello? ¿Será algo? ¿Será para despistar? No sé lo que es, o ¿qué será aquello? Juan Pablo. Es un máximo porque ahí... Estamos hablando de la función original, ¿eh? Eso. Un máximo. ¿Por qué? Porque ahí la derivada es positiva. Pero dime dónde es ahí. O sea, A la izquierda de 2. sí, o sea, es positivo y luego a su derecha va a ser negativa. ¿Dónde? Entonces, A la izquierda de 2 la primera derivada es positiva, ¿eh? sí, y luego hasta... Y a la derecha de 2 también es positiva. Ya, pero a 3 vas a tener que... Cuando llega a 3 tiene que bajar. Bueno, pero que estamos aquí, no estamos en 3. Ya, pero no va a subir más porque ese... Porque como... Es que no lo explico. O sea, No es un máximo, ¿no? Es un máximo de la primera derivada. Sí. Ese punto es un máximo, como lo estamos viendo. Como la primera derivada, lo estamos viendo aquí con nuestros ojitos. Es un máximo de la primera derivada, pero no es un máximo de la función original. No es un máximo de la primera. Para que fuera máximo de la función original, la primera derivada tiene que pasar por 0. Primera condición. Para que sea un máximo de la función original, la primera derivada tiene que pasar por 0. Y luego además cambiar de signo con unas condiciones concretas. Para que sea un máximo de la primera. Para que sea un máximo de la función original, la primera derivada tiene que pasar por 0. Eso es vital. Ahora os pregunto, ¿eh? Esto lo estamos apuntando, ¿verdad? En la cabeza, en el corazón también. Para que sea un máximo, tiene que pasar por 0. O sea, es decir, que máximo de la función original, hablo de la función original, la primera derivada tiene que pasar por 0. Por lo tanto, máximo podrá ser esto, o máximo podrá ser esto. ¿Sí o no? Pero hemos visto que este no es máximo. Bueno, vamos a pensar un poquito, vamos a dejar eso en stand-by. Vamos a pensar un segundo en este, que es más fácil. Y vamos a ver, este es máximo o mínimo, Juan Pablo, tú y Iker, ¿podéis decir algo? Si esto es un máximo o mínimo de la función original. La función original. Pasa por 0, la primera derivada pasa por 0. Eso pasa por 0, pero. Vale. Y luego, ¿qué más? Para que un punto sea máximo o mínimo, ¿qué tiene que cumplir para que sea máximo? Un punto. Eso es un máximo de la función original. Vale, entonces te lo va a decir Gonzalo. A ver. Eso, Gonzalo. Gonzalo te va a decir la segunda razón. La segunda razón para que sea máximo. A ver, Gonzalo. Cambia de signo. Cambia de signo la primera derivada. Pero eso no es suficiente. Mal, contestado. Viene de primero positivo y luego negativo. De positivo a negativo. Eso. ¿Y por qué tiene que ser de positivo a negativo y no de negativo a positivo? Primero sube y luego baja. Porque para que sea máximo tiene que ser creciente y luego decreciente. Y si la primera derivada es a la derecha positiva, como veis, la primera derivada es positiva. Esto es un valor positivo.
y aquí negativo. Es decir, la primera derivada pasa de positiva a negativa. Eso es un máximo del libro. Eso es un máximo. O sea que la función ha estado creciendo, creciendo. O sea, una pasada, tío. Ha estado creciendo hasta aquí. Ha estado creciendo. La función original ha estado creciendo hasta 3. De 0 a 3. Ha pasado por un rellanico. Vale. Ha pasado por un rellanico. Y luego, ahora volvemos otra vez. Sí, Gonzalo. No digo, para estudiar el punto 2 no se puede sacar la segunda derivada. Vamos a ver el punto 2. Vamos a ver el punto 2. No tiene segunda derivada. Claro, el punto 2 dices, bueno, Hugo dice, no tenemos nada de la segunda derivada. Hombre, tenemos algo de la segunda derivada. Sí, pero digo, no podemos poner la segunda derivada porque no tenemos función ni de la original ni de la primera derivada. Bueno, tenemos aquí la primera derivada. Por lo tanto, si tenemos la primera derivada, tenemos información de la segunda derivada. No numéricamente, pero cualitativamente sí. Bueno, y numéricamente en algunos puntos sí. Entonces, Xavi, ¿tú nos puedes decir algo de la segunda derivada? Algo, así en general. Mirando la primera derivada, ¿sabes algo de la segunda derivada? Que nos da la curvatura. Por eso yo ahí he dicho, me voy a tirar de la moto. Pero digo, bueno, no, espera, vamos a dejarlo en stand-by. Vamos a dejarlo en stand-by. Ahora es el momento. Ahora es el momento, ¿vale? La segunda derivada me habla de la curvatura. ¿Qué me puedes decir de la segunda derivada del tramo aquí hasta el 1? La segunda derivada, ¿eh? Concepto de la segunda derivada. ¿Qué me puedes decir, Xavi? Si no puedo poner Nothing. el predictor. Nothing. Álvaro, ¿puedes decirme algo de la segunda derivada mirando la primera derivada? Los máximos y mínimos. No, frío. Bueno, No, frío no quiero decir. Quería que dijeras otra cosa, pero no, te voy a hacer perdón. no. Habla, sí. No, los máximos y mínimos. Ya. Sí. Que yo quería que dijeras otra cosa, pero bueno. Que ahora hace lo que. Los máximos y mínimos de esta función Sí, son, ¿o qué vas a decir? son 0. Son 0 en la segunda derivada. Sí. Sí. Los máximos, o sea, la segunda derivada, con otras palabras, la segunda derivada se hace 0. ¿Dónde se hace 0 la segunda derivada? Con otras palabras, dilo. ¿Dónde se hace 0 la segunda derivada? ¿Dónde? En los máximos y mínimos de la Eso es, ¿en qué valores? En 1 y en 2. Y en 2. En 1 y en 2 se hace 0 la segunda derivada. Bueno, ya sabemos algo de la segunda derivada. Porque En 1 y en 2, en 1. En 1, ¿por qué? Porque si la tangente a la primera derivada es horizontal, ¿vale? Si la tangente a la primera derivada es horizontal, entonces significa que la segunda derivada es 0. ¿Sí? Si la tangente a la primera derivada es horizontal, sabemos que la La señora se da las de aquí. ¿Qué hacía de trigonometría? Sí, por eso. ¿Pero estás escuchando? Pero apunta lo que estoy diciendo, tío. Ya, pero cuando mañana, pasado. Es que no puedo me están saliendo los rayos de los ojos, rayos. O sea, es que esto, no. Vamos a tener la cabeza, o metemos la cabeza, tío. Vamos a tener la cabeza aquí, ¿verdad? Aunque sí lo entiendo, que sí, que me parece muy bien, pero apunta, atento y joder, que esto es muy importante. Es que es muy importante, lo digo de verdad. Por eso estoy aquí, perdiendo, no, usando todo ese tiempo, porque es vital. Tenemos que mirar una gráfica de estas y saber miles de cosas. De la primera derivada, de la original y de la segunda derivada. Vale. Entonces, aquí y allí, en 1 y en 2, la tangente a esta función, a esta, es horizontal. Por lo tanto, la segunda derivada es 0. Bueno, algo ya sabemos. Ok. Oye, si la segunda derivada es 0, posible. Di la palabra. Posible. Me gusta eso. O sea, igual que cuando la primera derivada es 0. Cuando la primera derivada es 0, no puedo decir que es máximo ni mínimo. No. Posible, máximo, mínimo. Posible. Entonces, ahí la segunda derivada es 0. Posible, punto de inflexión. Posible.
¿Qué tiene que ocurrir para que sea punto de inflexión de verdad? Que cambie de signo la segunda derivada. Vale, la segunda, Cotus, no la primera. Vale. Oye, vamos a preguntarnos cómo es la segunda derivada, que es lo que le preguntaba a Álvaro al principio. ¿Me puedes decir cómo es, Álvaro, la segunda derivada? De 0 a 1. ¿Cómo es la segunda derivada de 0 a 1? ¿Me puedes decir algo sobre la segunda derivada de 0 a 1? Creciente. Bueno, dime un signo, positivo o negativo. Positivo. Yo no voy a preguntar por qué, voy a preguntar por qué a él y a ti. O sea, no te dejes. O sea, no contestes lo que dice el pueblo. Esto es como el coliseo. No. A ver. Negativo. ¿Por qué la segunda derivada es negativa? Porque la pendiente Porque las tangentes, ¿no? Las pendientes de todas las tangentes están hacia abajo, son negativas. Vale. Venga. La segunda derivada, ¿vale? Venga, la segunda derivada de 0 a 1 es negativa. La segunda derivada, o sea, ya sabemos bastante de la segunda derivada. O sea, hemos dicho al principio que no sabíamos nada de la segunda derivada. Bueno, vamos sacando cosas, ¿no? La segunda derivada es negativa. Vale, y cada vez menos negativa, ¿no? Muy negativa, muy negativa, muy negativa, muy negativa, muy negativa. O sea, muy negativa no, perdón, estaba diciendo una cosa y pensando otra. Menos negativa, 0. 0. Ah, y ahora pasa la segunda derivada positiva. Ah, vale, y sube, o sea, sube. Segunda derivada positiva. Segunda derivada positiva, a la derecha de 1. Bueno, por eso hemos dicho antes que era rellanico. Era rellanico, porque... Bueno, pero entonces por dos causas es rellanico. Por dos causas. Estamos viendo que esto es rellanico, lo hemos razonado antes. Antes lo hemos razonado de otra manera, ¿verdad? Antes hemos dicho que esto, la primera derivada, perdonad, vuelvo a este punto a razonar de forma distinta. Este punto, la primera derivada era 0. Sí. Pero hemos dicho que, como la primera derivada es positiva y la primera derivada es positiva a un lado y a otro, crecía y crecía. Ah, rellanico. Ese era el concepto que hemos utilizado antes. ¿Y ahora qué estoy diciendo? Ahora estoy diciendo que la segunda derivada es 0. Ah, coño, a ver. Aquí, así, la segunda derivada es 0. Y la segunda derivada por aquí es negativa y aquí es positiva. Ah, pues punto de inflexión. Lo que pasa es que es un punto de inflexión que tiene un nombre particular, rellanico. Es un punto de inflexión con tangente horizontal. Porque ya sabemos que hay puntos de inflexión que la tangente en ese punto no es horizontal. Este es un punto de inflexión normal eta corriente. Punto de inflexión normal eta corriente. Y este es un punto de inflexión peculiar. Punto de inflexión con tangente horizontal. Este le llamamos rellanico, a este no. Pero son puntos de inflexión los dos. ¿Vale? Esa mirada, Gonzalo. ¿Sí? Vale. Oye, pues entonces, venga, seguimos pedaleando la segunda derivada, ¿eh? Segunda derivada, ¿cómo era aquí? Iker, la segunda derivada por aquí, ¿cómo es? creciente. Bueno, no. O sea, Positiva. eso es, positiva. Positiva. Vale, positiva, que es más fácil para pensar, ¿no? Positiva. Positiva, 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 positiva. Ahí va. La segunda derivada, 0. Y luego, negativa. ¿Qué es aquel punto? No, el máximo. Tampoco. ¿No es? ¿Qué es, Álvaro? ¿Qué es, Xavi? ¿Eh? ¿Por qué? Punto de inflexión. Me parece que es un máximo. Vale, punto de inflexión. ¿Por qué hace 0 la segunda derivada? Y no cambia de signo. No, y cambia el signo. ¿De quién? ¿Cambia el signo de quién? Eso es. Cambia de signo la segunda derivada. Entonces, ese punto de allí es un... Estamos hablando de la función original, claro. Es un punto de inflexión de la función original. ¿Por qué?
Porque la segunda derivada se hace 0. Ah, pero ¿cómo sabemos que la segunda derivada es 0? Porque la tangente a esta es horizontal. Entonces, segunda derivada 0. Y la segunda derivada hemos dicho que pasa de positiva a negativa. Cambia de signo la segunda derivada. Por lo tanto, ese punto es un punto de inflexión. Pero no arrianico. No arrianico, es más. Su pendiente es bastante grande. Su pendiente es de 2 y pico. Seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. Aquí cambia de curvatura de esta a la otra. Este es el punto que estamos hablando. Este es el 1, ya me voy, ¿eh? Este es el 1 y este es el 2. Esta curvatura, esta curvatura, esta curvatura. Este la tangente es horizontal, pero la tangente no es horizontal. Y en el 3 ya llegamos a un máximo. ¿Vale? Un máximo. Hemos pedaleado antes, ¿no? Que este era un máximo. Era un máximo y así. Joder, bueno, esto está grabado, pero ahí no se entiende nada. Pero lo que hemos dicho es dinamita. Las frases están. O sea, las frases están, no sé si se oye algo, pero lo que hemos hecho es dinamita. Dinamita pura. Porque hemos hablado con una gráfica de la primera derivada, hemos hablado mogollón, muchísimo, hemos sacado muchísima información de la función original, gracias también porque hemos pensado en la segunda derivada. ¿Vale? La segunda derivada tiene los puntos de corte con el x, es una parábola, ¿no? La segunda derivada, los puntos de corte con el eje... no, a ver, repite. Es una Bueno, parábola. está bien, un segundito, vamos ya, ¿eh? Es una parábola. Los puntos de corte de esta función con el eje x no son los puntos de corte de la segunda derivada. No, yo te digo, No, los puntos a ver. de corte de la segunda derivada, Los puntos de corte con el eje x de la segunda derivada, ¿dónde están? 1 y 2. En 1 y 2, sí señor. Es una En 1 y parábola. 2. Es una parábola. Y entonces el vértice tiene algún valor, el vértice de la... Bueno, el vértice de la parábola será, a ver lo que voy a decir, cuidado, es un punto de inflexión de esta función, de la primera derivada, no nos olvidemos. Es este de aquí, el punto de inflexión de la primera derivada, pero que habitualmente no nos preguntan sobre eso. Pero ya que estás pedaleando, el vértice, ¿no? Hugo ha dicho... Yo estoy perdido ya. Sí, bueno, mal, pues. Bueno, volveremos, saldrán más problemas de estos. Pero es vital, ¿eh? Hay que meditar un poco más sobre la primera. Oye, Sí, pero hay que hacer tarea para el siguiente. Venga, señores, para el día siguiente, ya sé que estáis recuperaciones, pero... No. A ver, ¿podéis apuntar la tarea, please? Al día siguiente, al examen de mate. Eso es. Joder, que sí, pero es que si no... Venga. Que solamente 3 problemitas. 3, señores, 3. ¿Hasta cuál hemos hecho? ¿Hasta él? 47, que no lo hemos hecho hoy, ¿no? Que hay que hacerlo el próximo día. Venga, pues el 96. 96 y el 9. Venga, 96 y 9. 96 y luego ya el 9, ¿vale? Venga, solamente 2. Venga, hambre. Bueno.